Hola a todos, estoy cuadrando aquí este live del debate de la existencia de Dios. Hay una fallita ahí con el Instagram del padre, ya vamos a mirar. Estamos tratando de corregirlo para que pueda entrar él, que es obviamente muy importante, pero dice que tiene una falla. Vamos a ver qué pasa con el padre. Esperemos que entre. No envíen solicitudes el resto de personas, se lo suplico. Así como dicen, por amor a Dios, ya que estamos hablando de Dios, no envíen solicitudes porque no estamos uniendo personas. Vamos a hacer un debate entre tres personas y son a ellos los que toca unir, sino que el padre tiene una fallita ahí. Vamos a ver, vamos a intentar otra vez. Pero están enviando solicitudes. No manden solicitudes, por favor. Mire, todo el mundo empieza a enviar solicitudes. A ver. Quiero ver a ver si llega el padre. Quiero conectar al padre primero. Es que no entiendo el padre porque me sale que envía un video. El padre pone el botoncito que no es y le he explicado 1000 veces. A ver qué pasa. Y hay personas con las que deja darle clic en el chat y transmitir, pero hay otras que no deja. A ver, padre Andrés. Padre Andrés, cuando usted entra al chat, le sale la opción de enviar solicitud para unirlo. Porque es que está enviando es video en vivo. Me sale un mensajito, el padre enviándole un video. Y no es eso. Vayan entrando, vanse acomodando. En el radio están oyendo historias interesantes. Pero a ver qué pasa con el padre. A ver, padre, envíenos la solicitud, porque el padre me está enviando algo que me sale enviando un video, no. A ver, padre. No, el padre sí tiene actualizada la app. Se la pasa haciendo lives el padre todos los días. Pero veo que no. A ver, ¿qué pasará con el padre, hombre? Vamos a ver qué pasa con el padre. Recuerden no escribir, no empezar a insultar, no empezar ese tipo de cosas que después escriben. Porque la administración nos bloquea. Entonces, chévere, el respetico ahí, más cuando son estos temas de Dios y todo eso. A ver, a ver. A ver, el padre. A ver, padre, repórtese así sea en el chat a ver si logro hacer algo. Padre, por favor, si me está oyendo, escriba en el chat. Padre, escríbanos en el chat a ver. Pero es que está escribiendo. Ah, ya envió la solicitud. Ahora sí el padre envió la solicitud. Ahora sí, padre. Muy bien, padre. Sí. Estaba hundir ahí la camarita. El padre estaba haciendo otras cositas que no eran. Vamos a ver si ya tenemos al padre. Tripas, usted es mejor en la consola. Ahí está la Aló, vuelta, ahí está. aló. ¡Ay, Uy, por milagro! fin, casi que no. ¡Ay, gracias! Esos chukis, Dios mío. eso fue, eso es culpa de Esteban, que por allá conjuró algún chuki que no me quería dejar estar ahí en el en vivo. Padre, el padre hace más lives que todos nosotros. Y hoy le Que, estaba ah, chuquiciando, padre. Ya, harto, harto. ¿Qué más, Danielito? bien, padre, pensándolo mucho, como siempre. Doctor, Mira, ahí llegó Esteban. eso es Esteban, culpa de Esteban. hable Esteban, a ver si ahora sí se le Eso es oye. culpa de Esteban. Buenas señores, ¿sí me escuchan? Perfecto, fuerte y claro, Master. Perfecto. Uy, no, ya está todo el combo, ya ahora sí. Traigan Doctor, Julio. Padre, ¿cómo está? Bien, Tripas, buenas noches. Esteban. Bueno, ya. Uy, un gato. Aquí estamos en confianza mientras empieza esto al aire. Al aire Claro. estoy esperando a que aquí oigo a Roles, que Roles termine. Ya le digo a Lagunilla, estamos listos cuando Roles termine. Usted me da la orden. Miren, así hago yo radio, miren, con todos los cables en la cabeza. Aquí los oigo a ustedes, acá todo. Esto es la magia de la radio. La magia de la Mientras no se radio. le crucen los cables, todo bien. No, no, eso es de chiquito, padre.
Ya es tarde para eso. Sí, es caso crónico perdido. Oiga, y Tulio está tomando vinito en el debate, eso está bien. Como, como, Ojalá, ojalá. como los Me senadores, me tocaría hacer la de Jesús que convertía el agua en vino, ¿no? Esto es agüita para refrescar la garganta. como los senadores Tranquilo, ahorita le hago el milagro en whisky. Vamos a hacerlo en whisky. yo tengo un tarro de ají. Ah, Pero el tenía que padre, embarrarla, ¿no? Tenía que pero, embarrarla. pero el Dañó el padre, milagro. o padre Sí, me corrija aquí detrás de micrófonos, padre, el padre sí su vinito todos los días, ¿o no? Ah, no, su whiskycito sagrado, ¿usted qué cree? Ah, chichipato, sí, no. ¿Qué tal? Que solo vino. Ah, o ají, ¿qué tal? No. Instagram tiene este lado de los calvos. Me hizo atorar el padre. A ver, Es que chichipato tampoco. Bueno, ya está, ya vamos a ir al aire para radio. Mire, aquí lo bueno, chévere que se conectaron temprano es que ven el detrás de cámaras. Ven que somos amigos, no es acá nos vamos a matar, no. Listo. No se den Bueno, comentarios, ¿los quitaste? sí, es que Instagram tiene algo muy raro. Espérenme, quito esto. Y es que cuando uno empieza a unir personas, o Instagram los deja puestos o los quita. Es una vaina loquísima, no he podido entender. A Instagram le faltan todavía muchas cositas en los lives. Pero bueno, ya estamos en radio también. Un abrazo a toda la gente que se conecta a través de la Mega. En su radio teníamos una fallita técnica. Pero bueno, aquí estamos con el Monseñor Andrés Tirado, con Esteban Cruz y con Tulio Fernández. Grandes invitados. Les repito nuevamente, aquí no es entrar a pelear, no es que ustedes al otro lado del radio digan, no, pero es que ustedes no creen. No, la idea es que cada uno exponga su creencia en Dios. Y repito, a mí no es que me digan satánico ni que, no, yo hago las preguntas que un oyente haría normalmente. Entonces, pues qué tripas, usted le hacía muchas preguntas al padre de que Dios no existe. No, pues hago las preguntas que de verdad uno se imagina que alguien que está oyendo diría, venga, padre, si usted dice que Dios existe, entonces, ¿qué pasa cuando alguien se enferma, cuando alguien se muere joven, cuando esto pasa, que porque no ha venido, ta, ta, ta? Todo eso lo vamos a tener. Así que de una vez les aclaro esto, porque no es que lleven la mala al Padre, ni lleven la mala a los que creen en Dios, para nada, para nada. Antes ustedes me ven y me encanta que crean en algo o en alguien desde que los haga mejores personas y no le hagan daño a nadie. Eso es totalmente válido. Bueno, Esteban Cruz, niño, editor, presentador de un programa buenísimo en televisión de misterios, es más, acaba de salir el programa los domingos a las 9 de la noche, Red Más, allá, muy bueno. Bueno, Esteban está ahí, que lo conocen mucho, padre católico independiente, es el que nos ayuda ahí, el que reza por todos nosotros, siempre que haga el padre, siempre ahí con su bendición, sus cositas. Y Tulio Fernández, que trabaja en una editorial de libros, amante de todo el misterio, de todo este terror y de todos estos temas que nos apasionan mucho. Bueno, arranquemos de una. Esteban Cruz, la pregunta es fácil y extiéndase todo lo que quiera y los demás, después de la respuesta de Esteban, pues le preguntarán lo que quieran a Esteban. Espere que al padre se le paró el Instagram, ¿cierto? Sí. Padre, uy, se salió, el padre abortó la misión. Otra vez. A ver qué pasó con el padre. Padre, espere porque el padre es clave porque el padre tendrá que estar opinando de todo lo que diga Esteban y lo que diga Tulio. Es bien chévere lo que diga, ahora no aparece. El padre, ¿qué le pasó? Ay, ahora, padre, si puede enviar la invitación, por favor. Le agradezco al padre Andrés. Si puede volver a enviar la invitación como la envió ahorita, padre, por favor, le agradecemos, que es vital. No, no enviar un video en vivo, padre. Acuérdese cómo envió la solicitud ahorita que la envió. Es que el padre me envía un video en vivo. No entiendo, no he podido entender eso. Pero el padre tiene ahí sus fallas. A ver qué pasa con el padre. Mil disculpas a todos. No, y pongo padre y me sale otro, pero no me sale él. ¿Qué le habrá pasado al padre? Padre, envíe solicitud, por favor, nuevamente. Se lo pido, hombre, qué vaina, qué vaina. Ya, envió la solicitud. Ahora sí, padre. A ver, es que el padre a veces empieza a enviar es un video y no ahí le estoy respondiendo. A ver, padre.
Esperando al obispo Andrés Tirado que se conecte. Vamos a ver, padre, si nos hace... Ahora sí, padre. Hola, padre. Caballeros. Eso, muy bien. Bueno, Esteban Cruz, y le pido el favor a alguien que tiene por ahí el altavoz alto para que no se oiga doble. Si se puede poner un audífono o algo. Esteban, ¿Dios existe sí o no y por qué? Para mí, Dios existe en la mente de las personas que creen en Él, pero no como un ser sobrenatural, como un creador. Yo creo que somos los seres humanos los que hemos creado a Dios y en este sentido, Dios nos sirve muchísimo. Muchos de los que nos escuchan piensan que si estamos en malas situaciones y nos pasan cosas terribles, hay algo que nos ayuda, que nos socorre, que nos da fuerzas. Y eso le llamamos Dios. Y eso no solo lo tenemos nosotros, los cristianos y los católicos, también lo tienen los grupos indígenas alejadísimos que nunca han conocido de Cristo. También, por ejemplo, lo conocen muchísimo en Asia. Estas tribus nómadas creían en otras deidades. Los griegos pensaban en Zeus y en un montón de dioses que siempre los ayudaban y que los socorrían. Lo mismo los vikingos. Hay unos estudios interesantísimos de algunos antropólogos que dicen que los que creen en Dios viven más y que las personas que creen en Dios sobreviven a los cataclismos y a los problemas, porque aquellos que no creen dicen, ya nos dejamos, hagan de cuenta que estamos todos en un barco y nos estamos muriendo, todos estamos llevados, no hay comida, no hay nada. Y entonces los que no creen en Dios dicen, no, pues esto qué, ya no hay nada que pescar, se acabó, nos morimos. Pero aquellos que podían imaginar que había un mañana, que había un cielo, soportaban más, rezaban más. Y creer en Dios es una ventaja evolutiva. Creer en Dios es algo que tenemos como un chip todos los humanos. Y entonces todos tenemos la creencia detrás y la tendencia a creer, sea en Dios, en Xibalba, en Quetzalcóatl. Todas las sociedades tienen dioses. No hay ninguna sociedad que no tenga un dios. Lo que yo no puedo afirmar es que existan en realidad, que realmente haya un dios que yo diga, ábrame la puerta, lléveme a tal parte, porque si no, imagínense, desde los griegos, los egipcios, Anubis había un dios con forma de perro, para ellos era tan sagrado como Jesucristo. Y Jesucristo está como creencia desde hace más o menos 2000 algo años, digámoslo, 2020, 2030 años, 2033 años, 2043 años. Pero antes de Cristo hubo millones de personas que no lo conocieron y que pensaban en otros dioses, que pensaban en otros seres. Los musulmanes, por ejemplo, no llegaron aquí a la tierra sino unos siglos después de Cristo, como creencia. Y hoy en día son miles y van a ser supuestamente más que nosotros, porque es la religión que más rápido crece. ¿Todos están equivocados? No. Para mí, el que cree en Alá, el que cree en Yahvé, el que cree en Jehová, el que cree en lo que quieran, en Buda, tienen razón, porque todos tienen una creencia y para ellos es real, pero que exista como una criatura, como un ser inteligente que diga, les voy a mandar la peste, maldita sea, o que diga, a usted que está por allá comiendo ese buñuelo, le voy a mandar un infarto, o que diga, lo voy a salvar a usted porque usted es rezandero o porque usted me hizo el sacrificio. Yo no creo eso. Yo creo que los dioses los hacemos los seres humanos y que nos sirven para algo, si no, no estarían ahí. Sin embargo, son reales solo para el que piensa y cree en ellos. Y recuerden, la fe mueve montañas, pero la fe también significa la creencia en algo que no se puede comprobar. Eso es lo que yo digo. Muy bien, acaban de oír ustedes a Esteban Cruz hablando de la existencia de Dios. ¿Dios existe? ¿Sí o no y por qué? Es uno de nuestros invitados. Ustedes acaban de oír sus respuestas y acaban de llegar tarde. Tranquilos que esto también se está transmitiendo en Instagram, donde el video quedará publicado para que escuchen esto. Bueno, quiero ir al padre. Padre Andrés Tirado, Monseñor Andrés Tirado. ¿Dios existe? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, Danielito, su merced sabe que yo soy un hombre de fe y un hombre de ciencia y hombre de fe. Depende, y como decía Esteban, depende de la experiencia personal de cada persona. Es algo que solo la persona puede llegar a desarrollar
llámelo una tradición ancestral, llámelo una creencia, llámelo fe, llámelo una tradición, como lo quieran llamar. Pero desde mi experiencia personal, porque aparte de lo que podamos investigar y análisis que podamos hacer, desde mi experiencia personal, en momentos muy difíciles de mi vida, he tenido manifestaciones espirituales. Y eso hace de que haya tenido momentos de encuentro personal con un ser, un creador. Llámelo como lo quiera llamar. En el cristianismo, catolicismo, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero en otras culturas tienen otras formas y concepciones de ver las cosas. Pero si lo vamos a ver desde los últimos investigaciones genéticas que han desarrollado, sobre todo el doctor Heiner, sobre el gen BMAT2, el cual habla de que la mayoría de los seres humanos tiene en su ADN una tendencia a lo espiritual, a creer en un ser espiritual. Ahí me uno a lo que decía Esteban, de que en todas las culturas, en todos los tiempos, siempre ha existido ese deseo de la trascendencia, ese deseo de tener ese contacto con lo espiritual. Llámelo Zeus, llámelo Anunnaki, llámelo Rastamundi, como le quieran llamar, pero siempre hay ese deseo. Ya es una cuestión muy personal de la vivencia de cada quien. Yo respeto mucho los pensamientos y en la parte académica he tenido la oportunidad de hablar con muchos ateos y judíos, islámicos y de muchas culturas y pensamientos espirituales y filosóficos. Y cada uno tiene su verdad y cada uno vive según su espiritualidad y su forma de ver o su filosofía. Pero en mi caso personal, por experiencia y por verlo a través de muchísima gente, ya muchos saben que yo me dedico al Ministerio de Liberación y Exorcismo hace muchos años, he visto la mano de Dios poderosa. Yo no puedo decir es que es un mito, una leyenda, o es que es un concepto filosófico, o una tradición oral, o es un esquema antropológico, sino que en mi vida sí existe, es y se hace realidad. Entonces, pues yo respeto mucho. Cuando tenemos esos diálogos académicos, intelectuales, cada uno da su forma de pensar, su análisis de lo que vive, pero ya es algo muy personal. Cada uno, el que vive, es el que sabe. Por eso las experiencias paranormales, las experiencias espirituales, es algo muy interior, algo muy personal. Que respeto a la persona que me dice, a mí muchas veces me han dicho, no, es que yo no creo en Dios, es que yo no creo en Jesús, y yo le digo, bueno, eso está bien. Es su realidad, es lo que usted está viviendo. Lo importante es que seamos buenas personas. Y para mí, sí, claro, totalmente Dios existe, es un ser inteligente, un ser de amor, un ser en el cual yo he encontrado mi felicidad en forma completa y que he podido ayudar a muchísima gente. Ya desde el ámbito psicológico, como lo decía, antropológico, sociológico de Esteban, claro, el ser espiritual, el pensar, el positivismo, la mente es muy poderosa al enfocar su mente en algo superior, en algo que va a decir me va a salvar, me va a ayudar, voy a salir adelante. Claro, eso inconscientemente y aún en nuestro organismo hace efecto y hay unos efectos muy positivos. El obispo Andrés Tirado acompañándonos esta noche en el debate de la existencia de Dios. ¿Dios existe, sí o no, y por qué? Cada uno al principio puede hablar lo que quiera, se le pregunta, no se le interrumpe ni absolutamente nada, y ahorita vendrán las preguntas entre ellos, preguntas que me surgen. Tulio Fernández, bienvenido a este debate. ¿Y existe Dios, sí o no, y por qué? Bueno, yo creo que todos tienen algo en común, todas las cosas que han dicho, hasta la que has dicho tú, Daniel, y es que la religión es algo positivo siempre y cuando ayude a las personas a ser mejores, las ayude a evolucionar, las ayude a ser tolerantes, a tener buenos valores. Yo creo que Dios es un reflejo de lo que es el ser humano. Dios es un factor cultural. Nosotros somos los creadores de Dios. Dios no nos creó, nosotros creamos a Dios. Y hemos creado dioses desde hace muchísimos años. Las primeras representaciones se hallan desde hace 200.000 años. Primero se empezaron adorando a los animales. En África encontraron reflejos se adoraban a las serpientes pitones que supuestamente habían creado los seres humanos. Y lo que decía Esteban y lo que decía el padre, en todas las culturas
siempre hay algo. Ahora se le llama mitología, pero en los tiempos en los que se creía no, en los tiempos de los nórdicos creían que Thor y Odín eran dioses, los adoraban como nosotros adoramos o como la gente ahora adora a Jehová o a Yahvé. Entonces es un factor cultural, es un factor, la gente ahorita dice, ah, yo creo en Dios. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles y le decían a los indígenas, tienen que creer en Dios. Y los indígenas decían, pero ¿en cuál Dios? Porque ellos tenían cientos de dioses. Entonces es un factor cultural, creemos en Dios, en el Dios que hay ahora, porque nacimos en esta zona. Si hubiéramos nacido en el Medio Oriente, seguramente se creería en Alá. Si se hubiera nacido en la Grecia de antes de Cristo, se habría creído en Zeus. Entonces es un factor muy interesante lo que es Dios. ¿Y por qué creamos a Dios? Porque es la respuesta a las preguntas que no teníamos en ese momento. En la antigüedad decía, ¿de dónde salió el rayo? Bueno, ahí está Thor, que es el dios del rayo, o Zeus también, que era el dios del rayo. Entonces, siempre, ¿quién creó absolutamente todo el universo? Pues ahí está esta entidad superior, esta entidad magnífica que creó absolutamente todo el universo. Hay preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Para quiénes somos? ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Quién nos creó? Sí, se habla del Big Bang, se habla de cuestiones científicas, pero siempre hay como esa duda, ¿qué hay después de la muerte? Entonces, claro, es más fácil decir, hay un Dios y después de que nos morimos está el paraíso, está el infierno, a decir, no sabemos qué hay, probablemente no haya nada. Entonces son las respuestas a las preguntas que el ser humano ha tenido siempre. La creencia en Dios, aparte de ayudarnos muchas veces a ser mejores y otras veces ha ayudado a matarnos, porque los muertos que hay en nombre de Dios, de todos los dioses, son grandísimos. La historia de Dios es la historia del ser humano y eso habla de la imaginación del ser humano, de la riqueza, de la inteligencia del ser humano en ser capaces de crear dioses, porque nosotros somos animales y los otros animales no tienen ningún dios, por ejemplo, porque no tienen la racionalidad. Muy bien, ahí está Tulio Fernández respondiendo a la pregunta si Dios existe, sí o no y por qué. Levante la mano el que quiera hacerle una pregunta a alguien después de lo que acaba de escuchar. Esteban Cruz. Yo quería hacer dos preguntas muy rápidas. Y quiero hacérsela también a los oyentes y los que nos están escuchando con el numeral en Twitter, que la respondan, a ver ustedes qué piensan. Quiero preguntarle al padre, también a Tulio y también a Daniel. Supongamos que existe Dios. Existe, está ahí, nos creó, nos está viendo, en este momento nos está viendo. A usted que nos está escuchando, lo está viendo y nos está escuchando. Si Dios existe y Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó? Vamos con esa pregunta. Vamos con la pregunta que están acá a decir. Dijo que tenía dos. Vamos con esa. Padre, ¿qué quiere responder ante esa pregunta? Ese es como ¿quién fue primero, el huevo o la gallina, no? El pensamiento filosófico. Lo que pasa es que la existencia humana es una existencia humana, pasajera, material. Ese es un gran conflicto intelectual que tenemos, porque nosotros tenemos en nuestra estructura mental, nace, crece, se reproduce y muere, pero en lo espiritual no, lo espiritual es eterno. Ese es uno de los grandes acertijos que tal vez nunca lo vayamos a descubrir, tal vez cuando estemos en la presencia de Dios, los que creamos en Dios, porque no hay respuesta, no hay respuesta. Por más que nos matemos, nos acabemos los sesos pensando quién era, cómo se hizo, es eterno, no es eterno, quién está, cómo está, son cosas que no hay respuesta. Jesús fue el que nos dio a nosotros, según la creencia de nosotros, sobre el Padre. Y bueno, y si hablamos de doctrina católica y cristiana, podemos hablar sobre eso. Pero en términos generales, saber de dónde y para dónde va, para dónde viene, cómo se hizo, cuándo va a terminar, por qué está, solo Dios lo sabe, son de los grandes misterios del universo. Ahora quiero acotar algo a lo que decía Tulio. Los animales son muy inteligentes, todavía no sabemos si ellos tengan creencias como tal, pero yo sí puedo hablar desde el ámbito paranormal y los oyentes que tienen animales, mascoticas, por ahí vi a Esteban con un hermoso gato, yo sé que Tripas también tiene su gatico, yo tengo una perrita muy hermosa.
Cuando he estado en investigaciones paranormales, los animales sí sienten y ven cosas paranormales, ven entidades, espíritus y cosas que suceden en muchos casos y en muchas investigaciones, no solo en un caso específico. Entonces sí es bueno dejar como abierta la opción de que no sabemos realmente qué es lo que ellos piensan o cómo ellos sienten, porque todavía no hay un desarrollo de pronto en el futuro y cómo va avanzando la ciencia, lo que hemos visto con los gorilas, los micos. Bueno, Esteban sabe ese tema, pero en el momento no tenemos una comunicación fluida con ellos y no sabemos si creen o no creen, o qué ven o qué no ven. Lo que sí yo he visto desde mi ámbito paranormal, desde la investigación paranormal, es que ellos se llenan de terror y ellos ven y sienten cosas y se afectan con muchas cosas. Bueno, ahí les dejo esa para que lo reflexionemos. Esteban dijo que tiene una segunda pregunta. ¿Cuál es? La segunda pregunta tiene que ver con Dios como creador. Dios nos creó a nosotros y creó al universo y creó la tierra. No solo en el cristianismo, sino en la mayoría de las religiones hubo dioses que hicieron la creación. Es parte de su función. Se le dice demiurgo. Pero hoy en día, esos demiurgos o creadores, uno dice, ¿de dónde son? Hay unas teorías muy extrañas que se han vuelto muy de moda hablando de antiguos dioses que serían reptiles o que serían los reptilianos que vinieron de las estrellas, los Anunnaki, que bajaron a la Tierra y convirtieron a los humanos de acuerdo a lo que sería como una especie de ingeniería genética en lo que somos, ¿no? Que somos como un experimento de unos alienígenas. Hay otras personas que piensan que nosotros nacimos de un huevo cósmico y hay otros que dicen que somos el producto de la evolución, que es la teoría científica. Sin embargo, en casi todas las religiones hay un problema con eso. Y el problema es, los seres humanos, según los registros que tenemos, los huesitos y demás, llevamos aquí nada más 200.000 años. Pero antes de eso, encontramos huesos de otras criaturas. Por ahí está Xavier Piñeros, que me dijo que yo tenía algún problema con los dinosaurios, porque yo siempre hablaba de dinosaurios y que le decía a la gente bebesaurio, y por ahí me decía que si yo era algo así como saurofílico o algo así. Saludos a Xavier, que me dijo algo parecido, pero yo no creo en eso. A mí me gustan los dinosaurios porque me parecen algo fantástico que no existió, pero que tenemos los huesos. Entonces, si Dios nos hizo, esta es la pregunta: ¿quién hizo a los dinosaurios? ¿O es que Dios dijo, esta primera creación no me sirve? ¿O por qué están esos huesos de hace millones de años? Ese es un problema para la religión, para un Dios creador. No. ¿Quién creó Bueno, todas esas criaturas, Padre? y no aparecen en la Biblia, Bueno. ¿no? Entonces también sería No, la pregunta. pero espere, ya déjeme respirar. No me acosen. No, es que la Biblia se escribió cientos de años después de lo que sucedió. La Biblia no es un escrito arqueológico totalmente o histórico totalmente, maneja varios lenguajes y entre ellos sí hay cosas históricas y hay cosas arqueológicas, pero viene de un núcleo común, un núcleo de muchas civilizaciones antiguas. Pero aún todas las civilizaciones antiguas, como la sociedad, la humanidad es moderna en el tiempo del universo, como lo decía Esteban, hay muchos vacíos. Por eso la ciencia también tiene con la evolución muchos problemas y con diferentes teorías. Todavía no hay una plena. Yo creo en algo que se llama la evolución programada, algo que se fue programando y que de ahí adelante empezó a coger fuerza, que viene de la creación de Dios, o bueno, ustedes lo quieren llamar dioses, como lo quieran llamar. Entonces, cuando la Biblia dice el universo y Dios creó el mundo, mundo quiere decir universo, no solo el planeta Tierra. Lo que pasa es que cuando escribieron el Génesis, por hablar de un caso concreto, era una especie de resumen de lo que habían recibido de culturas anteriores y ellos lo quisieron moldear a su cultura, igual como todas las culturas en lo antiguo. Es más, yo les voy a decir esto, en mi cosecha propia, en mi análisis propio, por ejemplo, los sumerios, yo no creo que ellos hayan tenido experiencias con extraterrestres, pero que sí de pronto un pueblo anterior, presumerio, antes de ellos, sí pudieron tener algún contacto con extraterrestres, por ejemplo, y de que hay un lapsus de la creación que no tiene un hilo conductor, porque nosotros somos algo
más reciente, como dice Esteban, y eso yo no le puedo Algo le pasó al contradecir. allá. Pero Dios sí creo, para mí Dios sí creó el universo. Lo que pasa es que ha sido una evolución que ha llevado su tiempo, que ha habido varias formas de trabajar y en diferentes épocas, y que sea que los extraterrestres vinieron y nos engendraron, o sea directamente siglos atrás, milenios atrás, a través de la evolución. Detrás de todo eso puede estar Dios, no hay ningún problema. Para mí no hay ningún conflicto de que sea un camino, sea el otro, o se dividan, o después vuelven y se junten, porque si están los extraterrestres, muy seguramente Dios los creó, para mi forma de pensar. Otras personas pensarán de otra forma. Entonces, no podemos coger la Biblia como un caballito de batalla y decir, no, es que como ahí no está, o en los Vedas no están, o en el Talmud no está, entonces es una cuestión que no existe. Claro, a mí me fascinan los dinosaurios, me encantan, porque es algo fascinante cómo estuvieron, su estructura, cómo vivieron, y lo más impresionante, cómo desaparecieron. Muy bien, ahí está el padre Andrés Tirado hablando en el debate de la existencia de Dios. ¿Dios existe, sí o no, y por qué? En las redes sociales pueden dejar sus comentarios. Está Tulio Fernández, Esteban Cruz y el padre Andrés Tirado opinando de esto que está interesante. Esteban realizó 2 preguntas. ¿Tulio tiene alguna pregunta de lo que ha oído hasta el momento? No, quiero decir un poco lo que dijo Esteban con respecto a quién creó a Dios. Lo mismo podría aplicarse a la ciencia, que se dice, no, es que el Big Bang, del Big Bang salimos todos. Sí, pero ¿quién creó el Big Bang? Leyendo a Stephen Hawking, él dice que esa pregunta tiene mucho sentido porque antes no había el tiempo, no había absolutamente nada. Pero si salieron 2 esferas que chocaron y crearon todo, tuvieron que haber salido de alguna parte. Yo lo que creo es que antes tampoco se cuestionaba mucho a la Biblia. Se decía, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, y la gente decía, así es. Yo creo que la humanidad ha ido avanzando y ha empezado a cuestionar incluso sus libros sagrados. Entonces dicen, ¿de dónde salió Dios? ¿Por qué esto no va de acuerdo con esto? Entonces yo lo que creo con respecto a qué había antes y de dónde venimos, son preguntas que no tienen respuesta, pero no tienen respuesta a la fecha. Hace 100 años no existía el concepto de inteligencia artificial, no existía la clonación. O sea, la humanidad está avanzando unos pasos evolucionados, incluso puede llegar a ser como si fuera Dios, porque está empezando incluso a crear vida. Entonces, bueno, Esteban levanta la mano. Tengo una pregunta para el padre, también para todos acá y para los... Esteban, si puede pegar su micrófono más a la boca, eso. Exacto. Esta es una pregunta para todos ustedes y para los tuiteros. Por favor, respóndanla. A ver qué pasaría, por ejemplo, con el fenómeno ovni. ¿Sí? Mañana llega un ovni. Dicen que ya dentro de poco Estados Unidos nos va a dar noticias de ovnis. Y esta semana, hace una semana, salieron mostrando otro video nuevo con un ovni con forma de pirámide que fue muy cuestionado, pero que el Pentágono dijo que es real. Y el año pasado también dijeron que los ovnis eran reales. ¿Qué pasaría si mañana aparece ya frente a todo el mundo un aparato de estos y baja un ser, sea un gris, un reptiliano, lo que sea? ¿Qué pasa con Dios? Porque ya no es el que hizo la creación acá. Y si esos extraterrestres vienen y nos dicen, no, Dios no existe, es una creencia de ustedes, ese es el problema. El Padre puede contarnos y decirnos que no importa, también los creó en otra parte del universo. De pronto Dios está creando por todos lados seres vivos, pero ¿ustedes qué piensan? Los tuiteros y los que están acá. Si mañana aparecen los extraterrestres, eso significa que, ¿qué pasaría? Sería un shock para todas las iglesias, que nos creemos únicos. Es que la religión nos dice que somos únicos, que somos la creación divina, estamos por encima de los animales, estamos por encima de las cosas, somos lo máximo, creados a imagen y semejanza. Y si sale un pulpo que habla, y si sale una bola de pelo que dice no, o si ¿qué sería peor? Imagínense que llegara una criatura con brazos y diga, yo soy Dios para ustedes. Entonces el asunto de los ovnis también es un problema. Y si algún día descubren los extraterrestres, ¿qué va a hacer? Para mí, yo creo que han escondido mucha evidencia ovni o se ha ocultado mucho para evitar esos conflictos. Aunque Esteban, ahorita el padre lo dijo y me atrevo a responder por el padre. Ahorita el padre decía, en el fenómeno ovni, si existe y existen los extraterrestres, también fue creación de Dios, ¿no, padre? Bueno, en esa cuestión quiero hablar 2 cosas. Primero, a veces nosotros creemos que los antiguos eran gente inferior a conocimientos.
que no tenían la tecnología que tenemos ahorita, tenían otro tipo de tecnologías y de pensamiento, pero los libros sagrados siempre fueron cuestionados, siempre. Lo que pasa es que eran en círculos muy cerrados. ¿Por qué? Porque estos debates que hoy estamos teniendo se necesita un nivel intelectual y espiritual y personal. Y la gente que los está viendo ahorita tienen un poco más de amplitud al conocimiento, porque antiguamente el conocimiento era más cerrado, más clandestino. Entonces, sí habían debates. Obviamente, por ejemplo, los grandes rabinos, hablando del Génesis, siempre cuestionaron porque habían 17 relatos diferentes del Génesis, apócrifos. Entonces, no es una cuestión igual el libro de los muertos, por ejemplo, en los egipcios, los filósofos, los griegos, los hindúes. No es una cuestión de que nosotros ahora somos la lumbrera y ahora descubrimos que no podemos cuestionar las cosas espirituales. No, antiguamente también lo hacían. Ahora, la experiencia de Dios es algo muy personal. Hoy bajara la nave con el marcianito verde y nos dijera que Dios no existe, no va a acabar la fe. Pueden haber dificultades en las estructuras tradicionales de las religiones, eso es otra cosa. Tendrán que adaptarse a los tiempos, como estamos viviendo. Pero la fe no es una cuestión que va a cambiar por eso, ni la creencia, porque es algo muy personal, muy íntimo, algo que solo la persona que lo vive es el que lo cree. Entonces, ahora, de todo lo que yo he conocido de ufología, de todos los mensajes lindos y bonitos que mandan los extraterrestres, no conozco el primero que niegue un ser superior. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de un ser superior creador, punto. Ahora, yo he dicho el año pasado, el 2019, 2020 y 2021, que se iban a manifestar, se iban a saber información sobre extraterrestres y se ha dado. El Pentágono, ¿qué ha dicho? El Pentágono no ha dicho que sean extraterrestres. Lo que ha dicho el Pentágono es que no saben qué son. Ya nosotros somos los que empezamos a decir es que son extraterrestres y muy posiblemente sí lo sean, pero esa es otra cuestión. Pero igual, aquí después, por ejemplo, en el caso de Jesús, temprano, cuando Jesús estaba vivo, había otros que tenían una capacidad casi igual a la de Jesús. Después de que Jesús muere, resucita, para nosotros resucita, para otros fue que se llevaron el cuerpo, que lo desaparecieron, bueno, lo que sea. Hubieron más gente que hacía muchas cosas que Jesús hacía, pero por eso no terminó el cristianismo. No se acabó el pueblo judío porque Moisés murió, no se acabó el hinduismo, el budismo, eso seguirá. Cambiará la forma de pensar, claro, eso cuestiona mucho, pero eso también nos abre una posibilidad para entender que no es solo de la forma en que nosotros a veces nos cerramos a entender las cosas. A veces la Sagrada Escritura, cuando la leemos directamente, textualmente, nos dice unas cosas que en la realidad práctica no son, pero cuando usted hace un análisis teológico y profundo, usted dice, no, pero es que la cosa no. Entonces Adán y Eva no eran como nos lo pintaron. Entonces ahí abre un abanico muy grande para la especulación y para crecer más espiritualmente. Muy bien, debate de la existencia de Dios. Tengo una pregunta para Tulio y para Esteban. Los no creyentes, en esos seres superiores que de pronto nos controlan, que nos dan la vida, que nos matan cuando quieren, que nos manejan. Uno involucra y la sociedad involucra muchísimo a Dios, independiente del Dios que sea, por ejemplo, en los temas de salud. Cuando, por ejemplo, una persona dice, tenía una enfermedad mortal, ¿no? La ciencia no pudo, los médicos no pudieron, la medicina no, nada me salvó. Y me encomendé a Dios. Y Dios me salvó. Dios me curó del cáncer. Los médicos me dejaron botado en una cama diciendo, ya se va a morir. Y yo recé y me salvé. Uno escucha ese testimonio muchísimas veces, ¿no? En muchas personas que dicen, a mi hijo lo dan por muerto, los médicos ahí, ya, nada. Y salió de un cáncer cuando fui a la iglesia 7, 9 veces, arrodillado, prometí una novena, en fin. ¿Qué explicación le dan Esteban y Tulio a esos testimonios que son de miles de personas que dicen lo que no pudo hacer el hombre o la ciencia o los más sabios,
lo hizo Dios gracias a mi oración. ¿Qué opinan ustedes? Pero hay dos frases en la Biblia que me parece, bueno, una y lo otro es algo que se cree y algo dice, la fe mueve montañas y lo otro es que creo que Jesucristo decía que si la gente tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza podría lograr cosas maravillosas. La fe lo que dice es que es creer en algo que no se puede ver físicamente. Yo creo que esa gente que se ha sanado ha sido en parte porque tiene fe, porque el poder del cuerpo humano, el poder de la sugestión, el poder del mismo cerebro puede obrar milagros. Entonces, y no todos los cuerpos son iguales, y hay cosas a las que la ciencia está buscándole respuesta y muchas veces no tiene respuesta. Entonces, claro, lo que yo digo, la fe, mi mamá se murió de cáncer y mi mamá creyó hasta el último día y rezó hasta el último día para salvarse y no se salvó. Otra persona que tenga cáncer seguramente le pasa lo mismo que algunos de los casos milagrosos que vos decís. Entonces, yo creo que depende de dos factores. Yo creo que hay cosas que la ciencia no logra explicar aún, cosas de ondas cerebrales, cosas de la misma sugestión. Si una persona cree en la oscuridad, cree que está viendo algo, lo ve, es como si lo viera físicamente, así no esté. Entonces yo creo que influye mucho el nivel de convencimiento de la persona. Si la persona está completamente convencida, no te digo que se vaya a curar, porque si no todas las personas que tuvieran fe se curarían, pero hay un factor grandísimo de que pueda hacerlo, que es lo mismo que decía Esteban ahorita, que decía que quizás la gente que tiene más fe se puede vivir más tiempo que alguien que no. Yo creo que tiene que ver con el poder de sugestión, tiene que ver con cosas que la ciencia incluso había ignorado, no había escuchado tanto antes, ahora está viendo tanto en la cuestión de la fe. Yo creo que la fe se puede traducir también en ciencia y los efectos de alguien que cree y que está convencida en que Dios la va a sanar, la puede ayudar salvando, pero no porque la entidad exista, sino porque la persona está convencida de eso. Esteban, ¿qué opina de eso? Sí, aquí hay dos fenómenos. Uno es la curación milagrosa y otro es la creencia en ese Dios que es el que obra y hace la curación. Las curaciones milagrosas están en todas las culturas y las hacen deidades, dioses, incluso demonios, dependiendo de la cultura. Hasta un demonio puede curar a una persona, dependiendo de la cultura y dependiendo de las historias y de las leyendas. Incluso hay historias muy famosas en China, en el confucianismo o en Japón, en que ellos tienen unos demonios y unos dioses y unos fantasmas, cantidades, espíritus, entidades espirituales, a la que la gente le dice, oiga, cúreme este tumor y yo le doy mi alma o yo le entrego algo y la gente se cura. Una curación milagrosa y la creencia en la curación milagrosa. Y otra cosa es que es Dios el que obra y el que cura. Y ahí tenemos entonces que ver que si existen muchas curaciones en todas las culturas, no son exclusivas de Dios. No es solo Dios el que cura, es la creencia y es la idea, como dice Tulio, de que algo me puede curar y me puede transformar y me puede volver otra vez a ser sano y me puede restaurar. Y esa idea se hace a través de transacciones, todavía lo hacemos. Si yo estoy enfermo, entonces yo pago 8 misas, yo hago una promesa y hay espacios donde se cura más, porque son dedicados a la santidad y a la curación. Por ejemplo, en Colombia tenemos el Señor de los Milagros de Buga, que tiene una historia lindísima y que está llevando un montón de gente con fe, y ahí hay testimonios de gente que se ha curado. Y la historia de él es impresionante, cómo lo botan, por ejemplo, a una quebrada y se vuelve pequeño y después sobrevive a un incendio. Y hay un montón de gente que lleva placas diciendo que se curó, y hay fotos de gente que se curó, pero hay cosas que no puede obrar nunca la fe, y no ha habido un milagro como este que les voy a decir. A alguien que le arranquen un brazo, no le ha vuelto a crecer otro. A alguien que le saquen los 2 ojos, ya sacados por fuera, no le han vuelto a salir otros ojos. Porque eso es para la fe y para los milagros imposible. Por eso hay un dicho que dice que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Porque Santa Lucía es la santa patrona. la santa patrona, sí señor, de los ciegos, porque le sacaron los ojos los romanos y se los pusieron en un platón, y por eso cuando usted ve la imagen, está la santa con 2 ojos ahí. Hay un pueblo que se llama Tibacuy,
aquí en Cundinamarca, donde está la iglesia dedicada a esa santa, y hay un montón de ojos, uno se siente, se asusta, es como una iglesia que da un poco de miedo, al fin y al cabo, si a usted le saca un ojo, por mucha fe que rece o por mucho, no le va a surgir otro, ni otro brazo. Pero la curación milagrosa sí existe en los términos de que sea posible, sí existe, por lo que dice Tulio o por cosas que todavía no sabemos. Porque sea algo que tenga que ver con un efecto placebo, que nuestro cuerpo responda y que nos curemos. Hay cánceres que se han curado solos y están registrados porque la gente tiene fe. Y eso no tiene que ver incluso con que haya una deidad o tal vez sí, no lo sé. Para mí es un misterio, pero una prueba de que tal vez esos milagros solo se dan unas características especiales es que nadie que se le caiga un brazo después de 6 meses le sale otro bracito, o a alguien que le sacan un ojo no le vuelve a salir. Y hay unos límites, ¿no? Y creo que los límites son los límites del cuerpo mismo. Y si los límites son del cuerpo mismo, pues entonces para Dios sí habría límites al curar. Y hay muchos dicen que no, que para los dioses, no solo para nuestro Dios, que para muchos dioses no hay nada imposible, pero al parecer sí. Estamos en el debate de la existencia de Dios. ¿Dios existe, sí o no, y por qué? Monseñor Andrés Tirado, ¿quiere decir algo de lo que acaba de decir Esteban y Tulio? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con los dos, porque es que hay que diferenciar varias cosas. Entre ellos, me gusta mucho el estudio de lo paranormal y he hecho varios estudios sobre parapsicología. Y la mente es muy, muy poderosa. Dios dio un poder muy grande en nuestra mente, o llámelo la evolución, o llámelo nosotros mismos como especie humana. Pero hay casos, aparte de que sean efectos placebos, que sea la sugestión, que sea algo genético que puede pasar en algún momento, como hay casos que han sucedido, que se activan en nuestro organismo, es que he visto muchos testimonios, y yo he tenido testimonios de sanaciones extraordinarias. Llamar y decir que es Dios, que es la mente, que es la sugestión, ese es un gran problema, porque no se sabe el límite, no se sabe el límite para saber por dónde se da el milagro como tal, si lo vamos a estudiar desde una forma científica. No hay cómo comprobar la procedencia de ese milagro, pero sí hay unos fenómenos que acompañan a ciertas curaciones y ciertos milagros. Llámelo sugestión, llámelo el poder de la mente, llámelo el efecto placebo, o llámelo un ser superior que puso su manito y dio esa sanación. Pero si usted estudia los casos de la mayoría de las personas que han recibido sanación, hay un vínculo y hay unos momentos y hay unas particularidades de esas sanaciones o esos milagros, como lo quieran llamar, muy concretos y que se unen con muchas otras personas, como los fenómenos paranormales. Hay mucha gente que vive muchos fenómenos paranormales y que están en Japón, están en Nueva York, están en Colombia, no se conocen, pero el fenómeno es el mismo. Así como, obviamente, en las culturas antiguas, como lo decía Esteban, por ejemplo, hablando del sintoísmo de los japoneses, pues que creían en la sanación a través de los demonios y toda esta cuestión. Entonces es una cuestión de que es muy complejo y tocaría estudiar caso por caso, y esto sería muy difícil para poder distinguir realmente, ¿fue el poder de la sugestión, fue efecto placebo, que es otra línea, o fue algo genético, que se le desarrolló algún gen que tenía por ahí y se sanó, o la mano espiritual de algún ser que vino, sea del uso de oscuridad para sanar? Muy bien, Monseñor, hoy al principio del programa que recibíamos llamadas de los oyentes opinando de la existencia de Dios, me quedó sonando algo que alguien lo dijo y quería preguntarle a usted, a ver usted qué opina, y de ahí entra Esteban y Tulio y más preguntas. Dios, y en su creencia, Padre, ¿cuál es el objetivo de Dios como tal? ¿A qué me refiero? ¿Simplemente nos creó y nos deja ahí en el planeta? Hagan lo que quieran, el libre albedrío, si usted quiere ser malo, sea malo, si usted quiere ser bueno, sea bueno, si el malo va a matar al bueno, yo no me meto, o ¿cuál es el objetivo de Dios? O Dios sí nos cuida, nos protege, en cada movimiento hay gente que dice, una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios.
Entonces, cuando alguien oprime un revólver, ahí está la voluntad de Dios. Cuando alguien se enferma y se muere, es Dios el que lo manda a llamar ya. Cuando alguien dice, fue la única persona que se salvó de un accidente aéreo y murieron 200 más, eso fue Dios que salvó a esa persona porque todavía tenía cosas por hacer acá. Eso quiero que nos explique un poco, Padre, bajo su creencia en el Dios que usted cree, o si quiere hablar en general de los dioses. ¿Cuál es el objetivo de un Dios con nosotros? Crearnos y soltarnos, ahí hizo el muñequito de barro y otro muñeco más para allá, otro para allá, otro para allá y mátense. ¿O Dios sí nos está cuidando, nos está protegiendo y está calculando lo que hacemos cada segundo, Padre? Bueno, hay una cuestión que es mi opinión personal. Otra es la teología cristiana católica, que es diferente a todas las demás religiones. Si ustedes hacen una comparación del cristianismo, catolicismo tiene unas vertientes muy diferentes a otras religiones, aunque hayan puntos de convergencia, donde hayan cosas que los unen, pero en la doctrina es muy diferente a otras religiones. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que Dios tiene un propósito en nuestra vida, yo, Andrés Tirado Pérez, que estamos acá para un propósito de crecer, de ser mejores seres humanos, de perfeccionarnos. Por eso Jesús decía, sed perfectos como mi Padre es perfecto, desde el ámbito personal, familiar, social, humano, aparte de cualquier religión o espiritualidad. Igual, todo sistema religioso tiene unos estándares muy altos de ética, de moral, de humanidad. Ninguna religión como tal, a menos de que se vaya el fanatismo. El fanatismo es lo que ha hecho, como decía Tulio, que se mate por Dios, para Dios y con la excusa de que Dios me manda a matar. Pero eso ya eso es una deformidad de las religiones. Eso no es que sea el paso principal de un modelo religioso como tal. Entonces, Dios permite que nosotros vengamos a este mundo con un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Es particular, es personal. Tocaría estudiar cada caso para entender por qué le suceden las cosas a cada persona o por qué sucede una circunstancia a una población o a una región. Cosas que a veces no entendemos y que de pronto no las vayamos a entender como tal, pero que Dios permite que sucedan esas cosas. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo sabemos, pero que hay un propósito, que estamos en esa búsqueda, y eso todas las religiones y los pensamientos filosóficos se unen en esa convergencia de buscar un sentido para nuestra existencia, y eso nos impulsa a vivir, sea que nos lo inventemos, como dice Tulio, o sea que sea algo divino que está en nuestro ADN, que está en nuestra mente. Ahora, entender los misterios de Dios es lo más difícil, lo más complicado. Yo creo en la evolución programada. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios organizó las cosas, está pendiente, pero las cosas tienen que marchar por sí mismas. Es como un gerente de una empresa. Yo soy gerente de una empresa, pero yo no voy a llegar a barrer ni a hacer los tintos, ni pendejo que fuera. Eso lo hará Daniel o lo hará Esteban, pero yo ni por carajo me voy a poner a hacer eso, porque mi mente tiene que estar en otra cosa. Entonces, él organizó las cosas. Ahora, hay un libre albedrío, hay un cauce en el cual nos permite ser libres. Y en esa libertad también hay circunstancias que se vuelven en contra de nosotros. El por qué es muy difícil llegar a entender por qué se dan. Es fácil y decir, no, es que eso fue porque le tocaba o porque Dios se lo mandó o por esto y lo otro. Pero muchas veces hay cosas en las cuales, hablando en casos muy personales, muy puntuales, Dios nos dio inteligencia, pero a veces no la sabemos usar. Y muchas veces nosotros cometemos errores y le queremos echar la culpa a Dios o a los dioses o al demonio o a la sociedad o al presidente o a Daniel en la mega porque el Instagram no funcionó, entonces eso fue culpa de Daniel. O cosas que hay alrededor de nosotros que a veces queremos darle alguna solución, pero que no, es muy complejo y muy difícil de poder llegar a él. Padre, usted dijo, y ya voy a dejar a Esteban y a Tulio que opinen de lo que dijo el Padre, usted dijo que entender los misterios de Dios es muy difícil, pero quiero a ver si me perdí o entendí bien. Todas las cosas buenas o malas que pasan en este mundo pasan por Dios, ¿sí? Él conoce.
Exacto, lo que sucede. usted habla de una catástrofe a un pueblo, de cosas malas que pasan. Mi pregunta es esa, padre, o sea, todo lo que pasa, sea bueno, sea malo, independiente de lo que sea bueno para algunas personas o malo para otras, pasa por Dios. ¿Sí? Sí, 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 Perf- yo le he dicho que sí. Perfecto, listo. Esteban y Tulio, ¿tienen algo para decir? Sí, mire, los antiguos teólogos, eso lo conoce también el padre, por ejemplo, Santo Tomás decía que había dos tipos de maldad. Una maldad natural, que es si se nos cayó una montaña encima y nos mató, o si estamos en un río y se creció el río y esa vaina fue una creciente y nos ahogó. Y otra maldad que era la humana, que es la que nosotros los seres humanos ejercemos sobre otros. Porque en términos de Dios cristiano, nosotros somos libres, incluso de hacer la maldad. Por eso nos condenamos al final y un montón de cosas más. Si yo quiero ahorita salir a la calle con un cuchillo y buscar una persona y clavársela hasta matarlo, pues fue mi decisión, ahí Dios no tuvo que estar. De pronto esa fue una decisión humana, pero si hay un terremoto sería ya algo natural y que sí podría estar ahí Dios metido y por eso antes se decía, no, a ese pueblo lo castigó Dios, Sodoma y Gomorra, los barrieron como si les hubieran mandado una bomba atómica, porque eso sí fue voluntad de Dios. Pero, yo pienso que hay muchas cosas en este mundo que no se explican así. Yo creo que es nuestra interpretación. En este momento puede estar cayéndose un barranco en Marte y nadie se va a enterar. Se entera cuando está la casa y cuando le cayó encima la tierra la casa y se murió alguien. Y yo creo que es la culpa de nosotros que decidimos poner la casa ahí, en un lugar en donde no deberíamos construir. O no hacer caso, no mirar bien y hacer una casa al lado de un río y viene y se la lleva y se ahogó todo el mundo, tal vez también por la necesidad, ¿no? Pero yo creo que somos nosotros los que construimos las propias tragedias humanas. Las tragedias humanas las hacemos nosotros mismos. Y las maldades, la maldad como la vemos nosotros, la ejercemos nosotros también. Ahora, yo quería decir algo que es muy interesante sobre esto. Y quiero que lo imaginen. Imaginen esto. Hace muy poco se cayó el avión con todos los jugadores del Chapecoense. Y se murió mucha gente. Y entre esos sobrevivió un muchacho que trabajaba ahí en el avión, iba en el avión y se salvó. Fue el único que no le pasó nada, ni siquiera un rasguño. Mejor dicho, cuando fueron a buscarlo, con las linternas pensaron que era un campesino que estaba dando vueltas por ahí porque estaba de pie. Y al lado todos estaban descuartizados, brazos, pedazos humanos, y el tipo no le pasó nada. Después, hace como 2 años, después del Chapecoense, se fue en un bus porque él es boliviano. Y se fue en un bus y el bus se desbarrancó y se mataron todos los del bus y volvió a salvarse él. Él lo dice que es por la fe, porque él es cristiano, cristiano pentecostal, y él dice que Cristo es el que lo salva y lo llevan iglesia por iglesia. Está bien para él, no lo juzgo. Pero ese caso también se podría explicar como uno de los más extraños que uno puede encontrar. Y la pregunta es, para el Padre, aquí la hago a la inversa, ¿Dios salvó a ese señor para que dé testimonio o es simplemente una casualidad? Y entonces le dio ese testimonio porque su iglesia cristiana es la verdadera y no existen más dioses y es Jesús o realmente es la casualidad, porque para mí hay muchas casualidades en el mundo. Esta es muy rara. No, y perdón, y si lo hizo así, bueno, se le trabó el live a San. Y si lo hizo así, sería muy malo porque usaría a otros para matar, para que el que es el sobreviviente fuera con su de iglesia a iglesia contando la historia, ¿no? Sería como decir, voy a sacrificar a 50 personas, salvo a uno que diga que es cristiano y lleva la palabra. Eso sería Bueno, muy malo, ¿no? pero es que la Biblia está llena de cosas Pero, así. Por ejemplo, en Job, Dios le mata a todos los hijos a Job y le dice, te voy a poner a prueba. Le mata a todos los hijos y luego al final le da otros hijos como diciendo, bueno, ya tienes otros hijos, pero los hijos muertos, que voy a decir una cosita pequeña y dejo al padre que quería hablar, y es con respecto a lo que dice Esteban. Por ejemplo, también yo creo que todo lo que pasa es producto del azar y las consecuencias. Así como el caso del señor del Chapecoense, hay un caso de un tipo que se salvó de la bomba atómica en Hiroshima. El tipo sobrevivió y dijo, esto está muy peligroso, me voy para Nagasaki, que es donde lanzan la otra bomba atómica, y también sobrevive. Entonces es una casualidad increíble. Y así como pasa eso, hay casos, por ejemplo, que hablábamos ahora de la gente que se enferma y se sana. Entonces,
ahí va un poco lo que dice Esteban. ¿Dios tiene entonces algunos favoritos, no? ¿O por qué pasa todo eso? Pues sería para que el padre lo respondiera. Yo creo, pues personalmente, yo creo que lo de Dios es como en parte para darnos fuerza, ¿no? Si, por ejemplo, a un familiar mío le da COVID, digo, bueno, le dio COVID, pero lo dejo en manos del Señor. Si hay una operación, dicen, lo dejo en manos del Señor. Si a alguien lo matan en un atraco, bueno, ya está con el Señor. Cuando se mueren, por ejemplo, niños chiquiticos de cáncer, es que ahorita es un angelito con Dios. Entonces, todo eso va y combinado con lo que dice Esteban, lo de Armero, habían informes antes de que había un peligro de que hubiera una tragedia y el gobierno nacional no hubo nada. Entonces van a decir, ay, es que es culpa de Dios, cuando es la culpa del mismo ser humano que es irresponsable. Muchas de las tragedias son completamente evitables y no se hace absolutamente nada porque es más fácil echarle la culpa a Dios que al gobierno nacional, pues de esa época. Entonces, yo creo que Dios es como lo que nos da, lo que da fuerza, porque para alguien es mucho más difícil decir, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, si el médico puede sanar a mi papá, a decir, bueno, lo dejo en manos del Señor y estoy más tranquilo. Yo creo que da como esa seguridad, ¿no? Padre. Bueno, gracias. A ver, hay una cuestión que es, lo que estamos haciendo nosotros no es algo nuevo, es algo que los antiguos también lo hacían. Y su merced puso el ejemplo de Job. Mire, Job tiene más de 5.000 años de ser escrito, según los investigadores. Posiblemente es uno de los escritos más antiguos. De pronto sí existió como persona histórica Job, como una persona como tal. Pero, ¿qué es lo que busca el texto de Job? Filosofar, estudiar el por qué suceden tantas cosas, por qué Job tuvo que pasar por momentos tan difíciles, pero también cómo tuvo como ser humano en el relato, cuestionó a Dios también, se preguntó esto mismo, por qué suceden estas cosas. Y es el siguiente ejemplo que les voy a dar. Sale una niña y hay una bala perdida y la mata. Y a otro se mete a una discoteca, hay una pelea, le pegan 30 puñaladas y el hombre no se muere. Y el hombre es una porquería, pero el hombre no se muere. Son cosas que no entendemos y no comprendemos. Por eso les decía, sondear los misterios de Dios es muy complejo. Ahora, hay algo milagroso en el ejemplo que pone Esteban de que se salvó 2 veces. Claro, y tuvo que haber algo, sea mental, sea espiritual, sea de casualidad, como ustedes lo llaman, pero ahí pasó algo. Ya la interpretación que él le da es otra cosa, y eso ya es muy personal. Por ejemplo, si yo tengo una revelación, si yo tengo una manifestación espiritual, ya depende, es como usted lo quiera manejar. Ahora, si yo salgo diciendo que es que la iglesia que yo tengo es la salvación y es que es la única y que todos, si no están conmigo, se van a condenar, pues eso es un fanatismo, obviamente, y eso es ir a un caso extremo, y eso es la interpretación, como lo estaba diciendo Esteban, de algunos acontecimientos que nosotros a veces queremos darle una solución a las cosas, y decimos, no, fue la mente, fue la sugestión, fue el demonio, fue el presidente, fue el alcalde, fue de chiripazo que me salvé, pero en el fondo de la cosa, en el fondo de la realidad, muchas veces suceden muchas cosas paranormales, espirituales, aún físicas, que no las entendemos. A veces ponemos a Dios, a veces no lo ponemos, pero hay cosas que son muy curiosas de especulación que decimos, hombre, si hubieron 2 desastres, todo el mundo se mató y él solo quedó, que yo he tenido casos así, yo he manejado casos así donde entran y matan a todo el mundo y el otro queda vivo, y después se va tiempo después, matan a los demás en un atentado y él queda vivo. Pues son cosas que no hay cómo entenderlas, pero posiblemente bajo su espectro, bajo su pensamiento, pues él lo puede asociar a muchas cosas, pero hay muchas cosas que suceden y a veces no entendemos el por qué, no entendemos cómo actúa Dios y por qué la niña salió y ya le pegó el balazo, se murió, no entendemos, porque no sabemos el pensamiento de las cosas realmente como están sucediendo. ¿Por qué se dio? Si fue porque la niña desobedeció a la mamá y se salió, fue porque el otro en su libre albedrío empezó a disparar borracho y
la niña se metió ahí, o sea, son tantas cosas que comprender los misterios de la vida es complejo. Pero pero el ejemplo que usted pone, padre, ya lo voy a dejar hablar ahorita, pero para el ejemplo que usted pone, la niña de la bala perdida, que usted dice, bueno, pero si sucede eso, Dios, o sea, eso sucedió también porque Dios lo permitió. Claro que sí. Todo lo que sucede ahora, es porque Dios lo permite. Saber por qué lo permite, saber por qué lo permite es el gran problema. Eso, exacto. Usted no sabe si él quiere ya que esa niña se vaya. De pronto habían cosas peores que le iban a suceder o ya quería que estuviera en la presencia. Bajo la teología y bajo lo que yo creo también, cristianismo, catolicismo, el salir de acá e irse a la presencia de Dios es lo más importante, el reino de los cielos. Entonces nosotros no lo vemos con una perspectiva de que salí, me morí y eso es terrible. No, es una oportunidad de ir al reino de los cielos. Y es una visión diferente de las cosas. Pero ahí dentro yo le pongo un ejemplo, padre. Por ejemplo, sí, si lo que nos espera es el paraíso y lo mejor, y uno dice, fue llamado por Dios y qué chévere que a uno le pase eso. Pero si está Dios ahí pendiente de todo, padre, ¿por qué no llevárselo de una manera, llamémosla más bonita para que me entiendan ustedes? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de un niño que secuestren a los 10 años y dure 20 años allá en un encierro y lo torturan y violan de él y abusan de él, y a los 30 años finalmente el que lo tenía secuestrado le metió un tiro, se cansó, o porque se iba a escapar y lo mató. Dios está permitiendo todo eso. Si Dios sabe que existe un paraíso luego de esto, ¿por qué cuando el secuestrador lo tiene y lo está torturando, Dios sabiendo que va a durar ahí en años, ¿por qué no le causa un infarto? Y lo ayuda, como que el secuestrador diga, pues pucha, en mis planes estaba tener a este chino aquí 10 años y se me murió al otro día de un infarto. Ahí sí decir, Dios lo ayudó a que no sufriera. ¿Por qué, padre, entonces, si Dios está permitiendo todo eso que decimos, es el misterio y no sabemos por qué permitió que alguien lo violaran 20 años seguidos por allá en un sótano? Mi pregunta es eso, si Dios está viendo eso entonces y no sabemos el por qué permitió eso, ¿sería entonces también un Dios malo? Bueno, en los casos, por ejemplo, de secuestros, que yo he conocido, he trabajado con bastantes casos de secuestros. Muchos, la mayoría, se han dado cosas misteriosas o místicas o paranormales donde han salido adelante, otros no. Si vamos a la realidad, en otros casos son terribles. Ahora, no sabemos y no entendemos el por qué Dios permite esas cosas, siendo que esa persona está utilizando su libre albedrío. En la teología o en el pensamiento católico o cristiano, ¿qué pensamos? Que a través de esos sufrimientos, que son en contra de la naturaleza del ser, pueden llegar a haber premios espirituales. Es lo que nosotros pensamos. Es una doctrina, es un pensamiento espiritual. Si lo vamos a ver desde el pensamiento humanístico, entonces Dios es un Dios perverso, un Dios malo, pero eso es una cuestión que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Ahora, uno no sabe qué es lo que está sucediendo realmente o por qué esa persona está viviendo eso. Uno no sabe qué pueda traer anteriormente o qué está pagando, está limpiándose, purificándose a través de eso. Eso es doctrina, eso es un pensamiento religioso. Si lo va a ver desde la parte humanística, claro, cada uno debe de pensarlo y decir, bueno, entonces Dios es bueno, Dios es malo, ¿qué es lo que hace? Pero ya va en cada uno. Esteban, vi que levantó la mano. Hay un ejemplo que es muy interesante de lo que dice Daniel. Dentro de muchas de las visiones religiosas, como no se puede decir que Dios interviene de una manera para salvar y por qué existe el mal, el problema es eso. Si Dios nos creó, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que un niño de 5 años se caiga en un hueco y se parta las piernas? Y eso se explica de una manera muy interesante en las escrituras, se resuelve también en la crucifixión. Y no sé si el padre está de acuerdo conmigo. Para la fe cristiana, que es en la que crecimos todos, así no seamos creyentes o practicantes, tenemos los valores del cristianismo con nosotros, hay una cosa que aparece en la crucifixión. Jesús está ahí, torturado, y hay un momento en el que él mismo se da cuenta de que no lo salvó,
y cae y dice y reconoce que es un ser humano y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento está como expresando, Dios no puede salvarme, la culpa es de ellos, perdónelos, pero los hombres son libres, hasta para hacer el mal, hasta para matar al mismo Hijo de Dios. Esa sería una respuesta más o menos ahí en esa historia. Pero también hay otras cosas muy interesantes con esto, de si existe la maldad y si Dios es malvado o si no. Y es en el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, ese sí es malo, en términos de venganza. En términos, si no creen en mí, les mato a los primogénitos y le mando un ángel para que mate a los que no creen en mí y los matan. Les manda langostas, pestes, les manda a la gente un montón de cosas. No los deja ir a la tierra prometida después de que andan por el desierto. Es un Dios más duro que el de Jesús, porque en nuestra religión hay dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que es más amor y paz, en términos de lo que hacen, ¿no? ¿Qué dice el padre que me está diciendo que no? No, lo que pasa, gracias, estamos de acuerdo. Y no solo en el cristianismo, catolicismo, sino, por ejemplo, en el hinduismo y budismo, el sufrimiento, lo que se está viviendo, también es una forma de expiación y de mejoramiento espiritual. Y es una forma de llegar a un estado espiritual más alto, sabiendo que hay injusticia y que hay que vivir con cosas que son negativas. No es que sean dos dioses diferentes, lo que pasa es que es una mala interpretación del Antiguo Testamento. Cuando escriben el Antiguo Testamento, están en unas circunstancias históricas en las cuales su visión de Dios era una visión de Dios bélico, en el cual necesitaban un Dios fuerte y un Dios vengativo y un Dios despiadado y un Dios lejano y un Dios muy estricto y devastador. Cuando llega Jesús, llega a enseñar lo que realmente es desde el principio. Por eso él se enfrentaba a los fariseos, saduceos y les hablaba y les decía y se peleaba con ellos, porque ellos todavía traían esa visión deformada, deformaron la visión de Dios que era la primordial. Y esa visión les ayudó para construirse como pueblo y nación. ¿Por qué? Porque eran tiempos de batallas y eran tiempos de guerra y eran tiempos de venganza y eran tiempos donde usted necesitaba tener un gobierno de su pueblo. Usted no podía hablar de un Dios de amor y de misericordia si no le salen despavoridos, sino necesitaba un Dios vengativo y un Dios donde, hermano, si usted no hace lo que yo le digo, lo desintegro, lo desaparezco. Entonces era una cosmovisión muy diferente de realmente lo que era. No es que fuera un Dios diferente, lo que pasa es que manipularon, deformaron a través de su historia personal de ese pueblo que se va construyendo a través de años y de muchos hostigación y de muchas cosas que vivieron, fueron creando esa figura. Pero viene Jesús a decirle, mire hermano, eso no es así, no lo mire desde ese lado. Pero esto ya nos metemos es más a teología y a Sagrada Escritura que el tema de hoy. Tulio quería decir algo. Sí, yo quería decir algo, y es que el Antiguo Testamento, tal como lo dice el padre, es un poco la historia del pueblo judío. Entonces los judíos peleaban con todo el mundo mientras se estaban asentando. Entonces pelean con los filisteos. De hecho, a los dioses, y eso también lo heredó mucho el catolicismo después, a los dioses de otras partes los convierten en demonios de ellos. Entonces ellos adoraban al dios Baal y lo convierten en, los judíos lo convierten en Belcebú. Lo mismo pasaba con los dioses de los aztecas, de los mayas. Todos esos dioses, cuando viene el cristianismo, dice, como estos no son nuestros dioses, son demonios. Y muchos de ellos se convirtieron en demonios. Hay un autor, de hecho judío, que se llama Yuval Harari, que es un libro que se llama De animales a dioses. Y ese libro dice que la religión, y eso habla también pues ahí de lo que decimos del Antiguo Testamento, la religión, al igual que el concepto de patria y al igual que muchos otros conceptos, son ficciones que se crea el ser humano, y eso es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, los animales no tienen religión, no tienen Dios, no tienen patria, porque todo eso que hacemos de crear estas ficciones, los animales creen son en las cosas
allá hay una fuente y allá consigo la comida, y van y se consiguen la comida allá. El ser humano lo puede adornar, puede enriquecerlo. Entonces, creemos estas ficciones como es la patria, que todos somos colombianos, a pesar de que vivimos en un continente grandísimo, lo que nos diferencia de los ecuatorianos venezolanos son la cultura que tenemos. Estas ficciones lo que hacen o lo que ayudan a hacer es aglutinarnos en torno a un objetivo. Entonces, las religiones en gran parte fueron creadas para eso, para ayudar a la humanidad a evolucionar. Entonces, eso yo opino un poco de eso. Esteban. En la cuestión perdón, Esteban, en la cuestión del judaísmo es mucho más radical. O sea, se sale del contexto histórico de los demás pueblos de la antigüedad. Entonces es muy particular y eso sería un debate muy importante más adelante, poderlo hablar de la estructura judía como tal y el desarrollo de la Sagrada Escritura y de cómo ellos vivían sus normas políticas, económicas, religiosas y espirituales, que era muy diferente a los demás, parecidos pero más estrictos y más radicales. Ahora, hablar de Baal o de Balú, que ese es el nombre como tal, es bien interesante, sobre todo toda la cultura mesopotámica que viene como tal, pero la fuente de demonios no es ni judía, ni cristiana, ni católica, es una fuente mucho más antigua y Esteban lo sabe. En todas las culturas antiguas había relatos o se hablaba de dioses buenos, dioses malos y de la figura de los demonios. Eso ya lo absorbe el pueblo judío y después el cristianismo, pero ya venían. Ahora, en la separación, y eso es lo que dice Tulio, es verdad, la separación de hacer una nación de un pueblo consagrado, tenían que organizar una serie de normas en las cuales los dioses de los demás no podían entrar en los dioses de ellos, porque ellos estaban organizando una estructura diferente, en la que solo había un dios verdadero. Entonces, si había solo un dios verdadero, los demás no podían entrar. Ahora, en el culto de Baal o de Balú, teníamos que ver que habían cultos de sacrificio de niños y de sangre, como en otras culturas. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque si no, no voy a dejar hablar a Esteban y después me chupisean ahí del Instagram. ¿Qué quería decir No, Esteban? padre, nunca sacaría al padre de Instagram. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Todo lo que hemos dicho va hacia varias ideas y creo que hasta el padre ha estado en consonancia con nosotros. Y es que los seres humanos somos los que hemos creado esa imagen de Dios, exista o no exista, somos los seres humanos los que hemos creado esa imagen y la interpretamos en diferentes tiempos y diferentes épocas. Hay una cosa que me parece que sí es perversa y es que los humanos a veces sí hemos hecho la maldad a partir de eso. Decimos Dios existe y en nombre de Dios hago la maldad. Hay un caso que es muy famoso sobre eso, que era de un monje, que le decían el monje loco. El monje loco vivía entre los bosques de Siberia, era un tipo loco, y además de eso, él tenía una idea cristiana, él era cristiano, y él decía que para poder ser perdonado y estar en el cielo hay que pecar. Ese señor se llamaba Grigori, y andaba por ahí por el Monte Loco y decía que el tipo tenía unos apetitos sexuales muy grandes y buscaba a cualquier mujer y la convencía para tener sexo con ella. Ese monje se llamó Rasputín y las ideas de Rasputín fueron tan grandes y tan perversas, pero también tan magnéticas que los reyes, los zares, se lo llevaron al palacio y decían que curaba con las manos y que era amante de la misma zarina. Y que además de eso se acostaba y manoseaba a las hijas del zar y lo terminaron matando a puñaladas con veneno y demás porque nada que se moría y decían que eso era una muestra de divinidad y decían además que tenía un pene muy grande y un montón de cosas más, pero todo lo hacía a partir de la idea cristiana. Sí, hay por allá un tarro, a los tuiteros búsquenlo, hace unos años sacaron un tarro en formol con el pene de Rasputín que era parecía el de un animal, o sea, era muy grande, después descubrieron que no era un pene, sino era un animal, era un pepino de mar y habían estafado un montón de gente. Y hay una canción, búsquenlo en internet está, y uno dice, uy, esa va bastante. ¿Y qué es lo que pasa? El asunto de Rasputín nos muestra esto. Hay un Dios que parece que es bueno, pero una cosa es la idea de Dios, o si Dios existe, y otra cosa es lo que hacemos los hombres. Y lo que hizo un monje fue hacerse pasar por un tocado de Dios para abusar de muchas mujeres, tanto que al final lo quería matar medio país y lo mataron.
Rasputín es visto como un ser extraño, pero usó la idea de Dios para manipular. Y eso es lo que a veces uno lleva a pensar, ¿y Dios por qué no le dijo, hombre, Rasputín, no te metas con estos, no violes a tanta gente, pudiste haber nacido bien dotado, pero no seas así de garra? O sea, no hubo ningún Dios que lo detuvieron fue a pura lámina, lo cogieron a puñaladas. Si no le dan sus laminazos, Rasputín hubiera sido ministro. Entonces, esa es una muestra de lo que yo digo que Dios, ya Tulio diga lo que quiera. No. Aquí haciendo un poco de abogado del padre que no lo necesita, pero para decir dos cosas. Gracias. Si Dios existe o no existe, no tiene absolutamente nada que ver con lo que haga la gente que dice eso. Lo que hace este tipo de gente, que por lo general casi siempre es manipuladora y tienen estas sectas, casi todos los que tienen estas sectas dicen que son enviados de Dios, incluso ellos mismos se consideran como si fueran dioses. Entonces, yo creo que es diferente el concepto de Dios si existe o no existe a lo que hace la gente. La gente han hecho guerras santas, las cruzadas fue en nombre de Dios que fueron y mataron la Inquisición. Entonces, no podemos juzgar a Dios si existe o no existe por lo que hagan los seres humanos en nombre de Él. Y lo otro que quería decir es algo con lo que ha hablado ahorita Daniel, y no lo había mencionado, es con respecto al concepto de libre albedrío. Pero entonces Dios también la tiene muy jodida, porque si interviene, van a decir es que no somos libres, hacemos todo lo que Dios quiera, ¿para qué vivimos si no tenemos la libertad? Pero si se da el libre albedrío, entonces también dicen ¿por qué pasa esto? Viendo que son los actos de los mismos seres humanos. Entonces, pues, no sé yo sigo pensando que Dios no existe, pero pues también son esos dos puntos ahí a tener en cuenta. Padre, mirando opiniones en redes sociales también, y ya para ir aterrizando, para que cada uno vaya listando su conclusión, claro, con la situación que estamos viviendo, que es como la primera pandemia que le toca a muchas personas, muchos de nuestros oyentes no nos ha tocado una guerra mundial, nada, todo digamos, lo del COVID, todo esto ha sido una cosa que uno dice, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Qué es esto que estamos viviendo? Ya hemos pasado por otras pandemias en la historia, pero padre, mi pregunta va a que mucha gente pregunta, bueno, si Dios existe, ¿qué está esperando para mostrarse y volver y decir, mire, dejen de matarse por religiones, por creencias, soy yo, mucho gusto, el tal Dios, yo los creo a ustedes, o venga, le ponemos orden a este planeta, dejen de matarse unos a otros, ¿qué es esto que estamos viviendo? Cada día, la gente que hoy en día, ¿no? Protegiendo cada vez más el planeta, que los animalitos, todo esto que es muy chévere, la gente dice, bueno, ¿y por qué ese Dios que está allá viendo el juego, qué está esperando para venir? Todo el mundo habla de la segunda venida de Jesucristo, que ahí van las personas a sacar su espíritu y se van a ir con él, en fin. Si Dios existe, Padre, y esto también es un gran misterio, usted no sabe la respuesta, pero pregunto por lo que mucha gente dice en redes, ¿qué estamos esperando para que vuelva y le ponga orden a esto? Bueno, Dios nos dio inteligencia, pero ¿qué es lo que sucede? La humanidad, y desde los tiempos más antiguos, y Esteban lo sabe, ha cometido lo mismo. El ser humano no ha evolucionado espiritualmente o mentalmente. El ego, la soberbia, el querer tener más que los demás. Entonces, nosotros, aunque tengamos bastante tecnología en la actualidad, como seres humanos no hemos evolucionado, no hemos mejorado. Entonces, si ahorita llega Jesús como un gran rey o como un mendigo, nos va a importar a la mayoría un carajo. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el ser humano. Porque si no cambia desde su interior, así vea lo que vea, sienta lo que sienta, no va a cambiar. Y eso se lo decían, hay un evangelio donde Jesús, un personaje del evangelio moría y entonces quería de que pudieran mandar a avisar a la familia que estaba mal en el infierno, entonces que por favor, que lo dejaran, entonces si de vivos no lo pudieron hacer, pues de muertos menos. ¿A qué voy con esto? Que así hoy baje un extraterrestre y nos diga paz y amor, nosotros no le vamos a creer. El ser humano es muy, muy complejo. Sí, habrá gente que les va a creer y hay gente que va a llegar, digamos que vuelva a Jesús en una forma de rey. Sí, va a haber bastante gente que le crea, pero mucha gente no va a querer. ¿Por qué? Porque un cambio espiritual, una conciencia, desarrollar una conciencia, tiene que haber cambios. Y el ser humano no quiere cambiar.
por eso es que vivimos en la cuestión económica, política, social, la corrupción que nos tiene podridos. Como vivimos en la actualidad, es por el mismo ser humano en muchas áreas, sobre todo Por si lo eso, hablamos padre, desde la sociología y antropología. pero Dios no se cansa de que esto que creó no cambie y cada vez sea peor, como a eso me refiero, que diga ya y no llegue como un mendigo porque usted dice nadie le va a parar bolas, que llegue como autoridad. Y ahí sí como mucha gente cree que dice que se abrirán los cielos y va a llegar, así nos dio un infarto a más de uno. Pero si Dios, lo que usted dice, padre, si el hombre cada vez va peor, no está poniendo de su parte, pues meta mano ya de una vez por todas. Porque si se queda ahí viendo, es como usted ahorita ponía al principio el ejemplo de la gerencia de una empresa. Si yo me quedo sentado aquí en este escritorio viendo que están haciendo, que usted decía, el gerente no barre ni hace tintos, pero el buen gerente sabe servir el tinto y sabe barrer su empresa mejor que cualquiera. Entonces, si Dios está viendo que están haciendo mal el tinto, que están barriendo mal, que cada vez es peor, que su empresa cada vez está más mal, que se está cayendo, pues ¿qué hace? Pone mano. Dice, venga, ya no más. Toca arreglar esto. Es que ustedes que creyeron que no había un gerente. Y entonces ahí la del tinto va a decir, ay, miércoles, si hay un gerente. Y yo echándole al tinto más agua y yo ni barriendo porque es que pensé que no había gerente. Y el otro que tiene que ir a vender durmiendo en el sofá porque dice, eso no hay gerente. Pues el gerente se levanta y sale y dice, acá hay un gerente. Y yo le voy a enseñar a usted cómo vender, cómo preparar el tinto, cómo barrer y cómo hacer esto porque no los veo haciendo esto. Esa es mi pregunta. Si Dios es el gerente de esto y está viendo que nosotros como empleados cada vez estamos peor y yéndonos pa'l carajo, ¿por qué no viene? Porque si Él está esperando a que cambiemos, Padre, primero se mata toda la humanidad antes del cambio seguramente. Quería decirle eso, Padre. ¿Qué opina? Bueno, entonces, según lo que es el horario laboral es de 8 a 5, ¿no? Entonces, cuando usted está en la empresa, de 8 a 5, usted tiene que portarse bien y hacer lo que su jefe le diga. Después usted sale y puede hacer lo que le dé la gana, nada tiene que ver su jefe en su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que los que vamos en ese camino espiritual o filosófico de diferentes culturas, religiones, pues buscamos un mejoramiento del ser. Aún yo conozco muchos ateos que no creen en Dios, no creen en ninguna religión, pero creen en el ser humano y creen en el mejoramiento del ser humano. En la doctrina y en lo que nosotros creemos es que va a venir Jesús, que Él lo prometió, y que va a venir y cuando Él venga va a separar la paja del trigo. Entonces va a ser un cambio total, va a ser una transformación de la humanidad, va a convertirse en la nueva Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? De que la materia y el espíritu va a cambiar. En el relato de Noé, de la inundación o el diluvio, que eso lo estuvimos hablando alguna vez con Daniel, que eso es un tema muy largo, ¿qué es la enseñanza del diluvio? ¿Qué es en lo que termina ese relato? En que Dios tiene compasión de la humanidad y dice, no, yo no voy a volver a mandar esto sobre la faz de la tierra. ¿Qué sucede? Que nosotros mismos nos estamos destruyendo. Y llegará el momento en que o esto empieza a cambiar cuando ya toquemos fondo, como muchas sociedades ha sucedido y Esteban lo sabe, que hay picos donde sube la cultura, la sociedad, y después vuelve y se estalla hasta el fondo y vuelve y renace. Ese es el rumbo de la humanidad. Entonces, ¿qué esperamos que venga y que haga eso? Pero mientras tanto nos toca apalearnos como estamos viviendo y tratar de hacer lo que cada uno puede hacer por su familia, por sí mismo, por su país, por su religión, por lo que usted crea, sin quebrantar la libertad o hacer daño a los otros seres humanos. Pero es algo muy complejo, es algo muy difícil. Claro, yo quisiera que ya esta vaina se acabara y nos fuéramos y nos vamos para el reino de los cielos y tal luego. No me van a cortar la luz, no me van a cortar el agua, no me van a cortar el internet, porque pues voy a algo maravilloso. Pero mientras tanto toca dar la lucha y toca seguir creyendo en el ser humano y en nosotros mismos. Ahí es donde los relatos de la Biblia nos dan como una esperanza en momentos así tan difíciles y tan complejos. Claro, yo muchas veces he pensado, Señor, aquí, venga, como decían los apóstoles, que caiga fuego del cielo y esto se acabe. Pero la cuestión es el momento cuando Él decide hacer las cosas, no cuando uno decide. Esteban Cruz, conclusión de si Dios existe, sí o no y por qué.
Bueno, mi conclusión es que Dios existe en medida en que nosotros creemos en Él y es humano, porque es una creación humana. No sé si existe como una criatura espiritual, como un ser superior, como una entidad que está allí a esta hora escuchándonos. Para mí, tal vez no sea así, pero yo pienso que la idea de que Dios exista nos reconforta, nos da poder, nos ayuda, y ha habido unos estudios muy interesantes que dicen que los que son más creyentes viven más. No se sabe por qué. Tal vez porque si al ser creyentes creen que pueden tener una mejor salud o porque tienen un mejor equilibrio emocional o porque se deprimen menos. No tengo ni idea. Pero muchos estudios dicen que la gente creyente vive 2, 3, 4 años más. Así también como viven más los que están casados que los solteros. Entonces, pues bueno, les dejo Grave. esas. Los que están casados en teoría viven más que los solteros, también dicen los estudios. Entonces, pues nada, eso es todo, Daniel, y eso es lo que yo pienso. Tulio, conclusión. Vea, Daniel y amigos, Esteban, padre, oyentes. Hace unos años yo estuve de vacaciones en el Perú, un viaje muy especial, lejos absolutamente de todo. Un momento en el que yo salí y se veían las estrellas, el cielo bellísimo. Y yo pensaba, yo no creo, pero pues muchas veces uno se cuestiona las creencias, las no creencias. Yo me cuestionaba, bueno, si hay un Dios, seguramente que creó todo esto tan perfecto del universo que es tan grande, no va a ser una criatura, no va a ser un ser que tenga los defectos humanos, no va a ser un ser que necesite ser adorado, que necesite ser querido. Eso es algo, carencias humanas. El ser humano siempre quiere que lo reconozcan, que lo adoren, que lo quieran. Si existe un Dios que creó absolutamente todo, lo que menos le importaría, creería yo, es que lo adoren. Solamente es perfecto por haber creado todo el universo existido y que todo funciona, desde la célula del ser humano, desde el átomo hasta el universo que se expande, funciona de manera perfecta. Entonces yo no sé si existe o no existe un Dios. Yo creo que no. Hasta ahora lo que la ciencia dice es que no, pero puede que exista, puede que mañana cambie mi pensamiento. En este momento no creo, pero creo que si esa fuerza que le ayuda a la gente a ser mejor persona y la denomina Dios existe, es buena para la humanidad. Ese es mi pensamiento. Padre, Monseñor Andrés Tirado, su conclusión. Yo creo totalmente en la existencia de Dios y de Jesús. Jesús mismo da una versión, nos invita a creer en un Dios de amor, de misericordia, muy diferente de tener que adorarlo, tener que buscar alguna forma para que nosotros creamos en Él como tal, sino es vivirlo, es amarlo, es desarrollar esa espiritualidad. Y eso es lo que a mí me ha servido mucho como ministro de Dios, a pesar de un esquema religioso, estructural cristiano, católico, sino un encuentro personal con ese ser, llámelo como lo quiera llamar. Creo totalmente en la presencia del Señor y yo mismo pongo un ejemplo. Yo veo mi mano, yo digo esa mano, y yo veo cuántos huesos hay y cuántos cartílagos y cuántos músculos y nervios y conexiones sinópticas de las neuronas para que esto pueda moverse. Y yo puedo coger 1 kilo de hueso y molerlo y tratar de que eso funcione y tratar de que por sí solo se desarrolle como tal y no lo hace, se pudre, se daña. Entonces sí creo en una evolución programada, sí creo que hay un patrones similares de por qué las cosas se dan. Como dice Tulio, si uno lo mira en lo micro y en lo macro del universo y uno ve la perfección, por ejemplo, un ojo, la perfección de un ojo, de cómo respiramos, de cómo nuestro cuerpo humano está diseñado, yo mismo saco mi conclusión y digo, esto es muy perfecto para ser hecho solo por el azar. Pero pues respeto a todos los que piensen, crean o no crean o tengan sus dudas. Igual cuando yo hablo con muchos ateos, no solo agnósticos, sino ateos, siempre les queda como la duda, les queda como, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay momentos y en el pensamiento del desarrollo humano que siempre uno se cuestiona. Igual yo desde mi mundo religioso
espiritual, aparte de la religiosidad o un estándar católico o cristiano, desde mi interior he dudado y he pensado, ¿será que sí existe Jesús? ¿Será que sí existe Dios? ¿Será que es esto sí? ¿Será que no? Pero a través de mi experimentación y de muchas personas, pues yo llego a esa conclusión de que Dios existe y es maravilloso y es una fuente de amor y de libertad y de alegría y es mi todo y es mi felicidad completamente. Entonces, a la conclusión que llega Esteban y llega Tulio, me adhiero a que crean, exista o no exista para algunos, el tener un sistema religioso, el creer en un ser superior, ayuda muchísimo, muchísimo porque tiene que ver mucho con la mente, con el cuerpo y el espíritu. Esteban Cruz, muchas gracias y las personas que lo quieran seguir, comprar esos libros, verlo en televisión, eche el cuento. Bueno, les echo el cuento, vea, me pueden seguir como Cruz Escribiente, Esteban Cruz Niño aquí en Instagram, también en Twitter Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y tengo varios libros, entre esos este que está aquí, que se llama Vida después de la muerte. Si les interesa está en mi Twitter, está más barato que una hamburguesa, y lo pueden comprar y se lo llevan gratis a cualquier lugar de Colombia. Ahí está en mi Twitter después de que lo compren, ¿no? Entonces muchas gracias, Daniel, y muchas gracias al Padre y a Tulio y a todos los que nos están escuchando. Se les quiere mucho, que Dios los cuide, o que ustedes se cuiden. Tulio Fernández, muchas gracias por este debate, por aceptar la invitación. No, siempre un placer debatir y pues más que debatir, yo creo que esta fue como una charla muy interesante, donde nadie fue irrespetuoso, todos nos respetamos, todos nos queremos, pero siempre está bien como hablar, teniendo puntos de vista diferentes. A mí me pueden encontrar, yo sí no tengo libros ni nada, pero si quieren hablar conmigo o echarme cosas o ver mi Twitter es TulioFer, de Tulio Fernández, TulioFer69. Mi Instagram es TulioFer2000 y tengo un canal de YouTube donde hablo de películas, libros, series que se llama Tertuleando. Por allá me pueden buscar y hablamos un rato si quieren. A ti, Daniel, a Esteban y al Padre, muchísimas gracias. Y al resto de oyentes, pues un saludo. Monseñor Andrés Tirado, muchas gracias a usted y usted siempre se despide de su club de fans, como dice usted, sus cuchibarbis, ¿no? El Cuchiclub. Su cuchiclub. El Cuchiclub. Muchas gracias, Padre. Eso. Esas cuchitas son, pero fieles y firmes. Bueno, a todos muchas gracias. A Esteban, prefiero la hamburguesa. A Tulio, no los quiero. No, mentira, sí. La pasamos muy bueno. Hay que hacer más debates. Después hablamos de Rasputín, algunas cosas que sé por ahí para que se enteren un poquito. Y vamos hablando de cosas. Les agradezco mucho y lo importante es manejar el respeto y todos podemos aportar desde nuestra óptica y nuestra experiencia de vida. Decirles a todos los oyentes que me pueden buscar, hacemos en vivos del grupo de oración de liberación, mañana a las 9 lo vamos a tener. Pregúntele a Monseñor miércoles y viernes, la escuela en alta espiritualidad, donde tocamos esos temas místicos, paranormales, de crecimiento espiritual, sanación, liberación, progreso, ayuda en salud, ya saben, y sacar a los chukis, los brujos. Ahí me llaman, que soy duro para eso, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, a todos, a Esteban, a Tulio, al Padre y a todos los que están ahí conectados, muchas gracias de parte del Cartel Omega. No queremos cambiar sus creencias, nada, bien lo dijimos durante esta charla. Cada quien puede creer en lo que quiera desde que no le haga daño a los demás y eso lo haga mejor persona, adelante. Crean ese Dios y que le trae unos buenos días, felicidad, eso es bien interesante. Entonces, muchas gracias a todos. También ahí en la producción Juan Palaguna, tal vez los vamos a ver con un invitado más para llegar a la medianoche y cerrar este cartel de hoy. Este video, si llegaron tarde o algo y se perdieron esta conversación acerca de la existencia de Dios, ya en 2 minuticos estará ahí en nuestro Instagram, el Cartel Omega, por si lo quieren repasar. A todos, muchísimas gracias, una feliz noche y que en paz descansen. Feliz noche a todos, bendiciones.